Bueno, mis amigos, ¿cómo estamos? Vamos a ver la parte número 5 de cuello, lo que respecta a los músculos del grupo posterior. Y le dedicamos el video a mis amigos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y a mis amigos de Chile. Y que devuelvan a Pampita, guachos. Bueno, habíamos dicho que el grupo posterior de los músculos del cuello se dividía en 4 planos. Un plano profundo, que corresponde a los músculos de la nuca, a los 2 oblicuos y a los 2 rectos. Un plano siguiente, que es el plano de los complexos o complejos mayor y menor. Uno más superficial todavía, que es el de los esplenios y el angular. Y el más superficial de todos, que es el del trapecio. Entonces, acá tenemos un esquema de una nuca ósea, protuberancia occipital externa y las líneas curvas occipitales superior e inferior, apófisis mastoides y 3 primeras vértebras cervicales. Entonces, vamos a ver el plano profundo. Tenemos el recto menor, que se inserta en la apófisis espinosa o el arco posterior del atlas, hasta el tercio medio de la línea curva occipital inferior. Por fuera de este, el recto mayor, que se va a insertar en la apófisis espinosa del axis, o segunda vértebra cervical, hasta el tercio medio de la línea curva occipital inferior. Acá tenemos el oblicuo mayor, que va desde la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas, y por último el oblicuo menor, que va desde la apófisis transversa del atlas hasta el tercio externo de la línea curva occipital inferior. Esto parece un trabalenguas. Se me delimita acá un triángulo, que es el triángulo de la nuca o triángulo de Tillot, entre el recto mayor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Triángulo de Tillot, se suele preguntar bastante. Por ahí se ve pasar la arteria vertebral, que viene subiendo por los agujeros transversos hasta el endocráneo, y se ve salir el primer nervio raquídeo. Si avanzamos hacia superficial, tenemos el plano de los complexos, complexo mayor y complexo menor. Y acá tenemos una mnemotecnia que me parece piola, o nos puede ayudar a acordarnos de las inserciones, que es la siguiente. Para el complexo mayor, T46, y para el complexo menor, T51. ¿Qué quiere decir T46? Que se inserta en la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales y las 6 primeras vértebras torácicas. Y de ahí va a ir a la interlínea o el espacio que queda entre las 2 líneas curvas occipitales. El complexo menor era T51, entonces se inserta en las apófisis transversas de las 5 vértebras cervicales últimas y de la primera torácica. Y de ahí va a ir a la apófisis mastoides. El plano siguiente es el plano de los esplenios, de la cabeza y del cuello. Y acá la mnemotecnia es E74 para los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que se inserta en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 4 primeras vértebras torácicas, y de ahí se va a dividir un grupo que va a la cabeza y un grupo que va al cuello. Las fibras se dividen de esa manera. Esplenios capitis, la que va a la cabeza, va a ir al labio inferior de la línea curva occipital superior y a la apófisis mastoides. Y el esplenius collis va a ir a las apófisis transversas de las 3 primeras vértebras cervicales. Y en este mismo plano tenemos el angular. El angular era un músculo que se insertaba en el ángulo de la escápula, en el ángulo superior e interno de la escápula, y de ahí se dirigía a las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras cervicales, que acá se ven, como tenemos el dibujo hasta la tercera, se ve hasta la tercera, pero va a la cuarta y a la quinta también. Y por último el trapecio, que se insertaba en todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y de las 10 primeras vértebras torácicas, y en el tercio interno del labio superior de la línea curva occipital superior. Y de ahí va a ir al labio superior de la apófisis espinosa de la escápula y al borde posterior de la extremidad externa de la clavícula. En lo que me queda del labio superior de la línea curva occipital superior y en la mastoides se va a insertar el esternocleidomastoideo. Y un último músculo que se inserta en la mastoides acá, que es el vientre posterior del digástrico. Y acá tenemos para contestar una pregunta que se suele hacer, que es ¿qué músculos se insertan en la apófisis mastoides? Son 4. El esternocleidomastoideo, el esplenius capitis, el complexo menor y el vientre posterior del digástrico. Siempre dicen solamente esternocleido, pero son 4 en realidad. Bueno, vamos a ver acá con mi amiga la bola mensajera. Tenemos recto mayor, recto menor, oblicuo menor, oblicuo mayor,
ese es el complexo y ese es el esplenio. Y acá vemos el esplenio, el complexo y nada más. Plano superficial tenemos trapecio, esternocleido. Con este los abrojé. ¿Cuál es este? El redondo mayor que va junto con este, que es el dorsal ancho, acá juntitos, a la corredera bicipital del húmero. Deltoides y nada más. Ahora bien, vamos a hacer un corte a nivel de la séptima vértebra cervical para terminar de redondear todo lo que es cuello. Entonces vemos que tenemos por delante los músculos prevertebrales, lateralmente los escalenos, hacia atrás, como el corte es a nivel de la séptima vértebra cervical, vemos el transverso espinoso, luego el plano de los complexos mayor y menor, el plano del esplenio, de la cabeza y del cuello, y conjuntamente el angular, y después tenemos el más superficial, que es el trapecio. Acá tenemos el esternocleido, por fuera de él la vena yugular externa. Acá tenemos el paquete vasculonervioso del cuello, carótida primitiva y yugular interna, la tráquea, el esófago, los nervios recurrentes y la tiroides, vísceras del cuello. Y acá tenemos los músculos infraoideos en su plano superficial. Este es el esternocleidoioideo y el homoioideo, y en plano profundo vemos solamente uno, el inferior, que es el esternotiroideo. Ahora bien, todos estos elementos musculares y viscerales y vasculares están envueltos por hojas aponeuróticas, que forman lo que se denomina aponeurosis de cuello, y son 4: aponeurosis cervical superficial, media y profunda, y la vaina visceral. Acá en verde vemos la aponeurosis cervical superficial, que tiene una particularidad: es la única que da toda la vuelta a manera de collar al cuello. Se inserta hacia atrás y arriba en la línea curva occipital superior, en la mastoides, envuelve al esternocleidomastoideo en 2 hojas y después se inserta en todo el borde inferior del maxilar inferior. Hacia abajo, distalmente, se va a insertar. Atrás se pierde con las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Y hacia adelante se inserta en el borde anterior de la clavícula y del esternón. Acá vemos la aponeurosis cervical profunda o prevertebral, que se inserta en la apófisis basilar del occipital, desciende por delante de los músculos prevertebrales como aponeurosis prevertebral y termina en el mediastino entre las fascias mediastínicas. Acá vemos la vaina visceral del cuello, que es una continuación de la aponeurosis perifaringia, que envuelve a la tráquea del esófago y que se expande hacia afuera y envuelve al paquete vasculonervioso del cuello, en lo que se denomina vaina vascular. También se expande hacia atrás y continúa lo que son los tabiques sagitales de Cherpi, delimitando el espacio retrofaringio o prevertebral, que acá estamos por debajo de la faringe, ¿no? Sería espacio retroesofágico o prevertebral. Esta vaina visceral o vaina vascular se expande y mezcla sus fibras con la aponeurosis cervical superficial. Y por último tenemos la aponeurosis cervical media, que se divide en 2 hojas. Una hoja superficial para el grupo superficial de los músculos infraoideos y una profunda para los músculos profundos. Ambas hojas se juntan hacia lateral y terminan insertándose en la aponeurosis cervical superficial. ¿Dónde se inserta la aponeurosis cervical media? Se inserta hacia arriba en el ioides, es como si fuese un babero, y hacia abajo en todo lo que es el borde posterior, no anterior, anterior era la aponeurosis cervical superficial, este es posterior de lo que es clavícula y esternón, y lateralmente rodea al homoioideo y luego mezcla sus fibras con la aponeurosis cervical superficial. Acá la vemos en naranja, es el babero, el gran babero que tenemos en el cuello. Si lo vemos de lateral, tenemos esternón, ioides, maxilar inferior. Vemos que acá tenemos la aponeurosis cervical media desde el ioides al borde posterior del esternón y lateralmente de la clavícula, y acá tenemos la aponeurosis cervical superficial desde el borde inferior del maxilar inferior hasta el borde anterior. Estas 2 hojas corren juntas hasta que 4 o 5 centímetros por arriba del esternón y la clavícula se separan, porque van a insertarse una por delante y otra por detrás del esternón y de la clavícula, y dejan un espacio ocupado por un tejido célula adiposo que se denomina espacio supraesternal y supraclavicular de Gruber. Gente, hasta acá llegamos. Les mando un cariño grande, éxitos y nos vemos pronto. Hasta luego.